Bueno, buenos días. Empezamos un nuevo sábado en la Administración de Personal 1. Hoy vamos a ver uno de los últimos temas y súper interesante que va a estar a cargo de Carolina. Bueno, nos queda un sábado más nada más, así que les deseamos muy buen aprendizaje y que disfruten muchísimo este tema. Perfecto, muchísimas gracias, Carola. Buenos días a todos. Bueno, hoy vamos a hablar del modelo de Dave Ulrich, y el título de la clase, digamos, es la contribución y los aportes de los profesionales de recursos humanos del profesor Dave Ulrich, que, según yo y varios más, es quien más influyó en la historia del management en la forma de pensar y ejercer la profesión de recursos humanos. O sea, no hubo otro escritor dedicado al tema de recursos humanos que haya escrito tantos libros y que esos libros hayan llegado a tantos países, se hayan traducido a tantos idiomas, y hayan sido escuchados por los principales líderes del mundo. Siempre que tengan la oportunidad de mirar un video, hay mucho material de Dave Ulrich en la web, hay muchos videos para ver siempre que, y bueno, si pueden comprarse alguno de sus tantos libros también es una muy buena recomendación. Estas son las tapas de algunos de los libros y creo que ya me faltan algunos porque es un escritor excelso, o sea, siempre está investigando, es un gran investigador y siempre está sacando nuevos materiales, trabaja en la Universidad de Michigan en Estados Unidos. Lo primero que dijo así, que lo hizo famoso a Dave Ulrich, vino a través del libro que se llama Recursos Humanos Champions, que en español se tradujo como Adalid de los empleados. Y la primera verdad, que tal vez para muchos pueda ser casi una verdad obvia, es esta, ¿no? Dice que para crear valor y obtener resultados, los profesionales de recursos humanos deben concentrarse no en las actividades, sino en los aportes y en los resultados. ¿Esto qué quiere decir? No alcanza con que, digamos, en recursos humanos, bueno, yo doy cursos de capacitación, yo manejo las relaciones con el sindicato, yo me ocupo de la higiene y de la seguridad, sino antes de poner el foco en las funciones, que en general ha sido históricamente la forma de ver nuestra función, tenemos que poner foco en cuál es el aporte que esta organización particular, en este contexto particular, requiere de mí como profesional de recursos humanos. Y recién a partir de pensar cuáles son los aportes y los resultados que nosotros debemos contribuir, recién ahí entonces podemos empezar a pensar los roles y las actividades. Y obviamente él, a través de muchas investigaciones, dijo, bueno, para ejercer esos roles y esas actividades se requieren determinadas competencias. ¿Ustedes se acuerdan? Cuando vimos la clase de competencias, dijimos que una competencia es un conjunto de características personales causalmente ligadas con resultados superiores que se demuestran a través de conductas. Entonces, este conjunto de características personales que debería tener el profesional de recursos humanos para desempeñarse y agregar valor, es lo que ha investigado Dave Ulrich durante muchos de estos años. Entonces, primer punto que quiero resaltar, si ustedes tienen que recordar algo, el mensaje de Dave Ulrich permanente es cómo se agrega valor. Y entonces, un poquito como veíamos recién a partir de pensar cómo agregamos valor, vamos a pensar que es igual a los aportes y a los resultados
como profesionales de recursos humanos debemos brindar, recién ahí empezamos a pensar en los roles y en las actividades, y recién ahí bajamos al nivel de competencias. Las primeras investigaciones de Dave Ulrich, que se publicaron en el libro este que les decía, Recursos Humanos Champions, y que es un clásico de los clásicos para un profesional de recursos humanos y no debería faltar en la biblioteca de nadie. Lo primero que marcó Dave Ulrich es: todos los profesionales de recursos humanos que trabajamos en una organización debemos tener, por un lado, foco en la gente. Voy a hacer algo así, como tenemos que tener foco en la gente. ¿Ven mi punterito? Sí, se ve. Perfecto. Foco en la gente y foco en los procesos. Y por el otro lado debemos tener un foco estratégico y un foco operativo. Esto determina los múltiples roles que debería tener un profesional de recursos humanos, cualquiera sea su nivel en la organización. Entonces, cuando combinamos el foco en la gente y el foco estratégico del negocio de nuestra organización, estamos hablando que el profesional de recursos humanos debe asumir un rol de agente de cambio. Debemos transformar la organización. Cuando estamos pensando en el foco estratégico y en los procesos que tenemos que implementar a la medida de esa organización, estamos siendo un socio estratégico que habilita que a través de los procesos de recursos humanos se alcance la estrategia de negocios de la organización. Cuando estamos con el foco en los procesos y en la parte operativa, nos convertimos en un experto administrativo que se asegura que las cosas se hagan de la forma más eficiente y eficaz posible. Y cuando estamos en el foco operativo y el foco en la gente, somos los champions de los empleados, o el adalid, digamos. Dave Ulrich dice que los profesionales de recursos humanos debemos ser la voz de los empleados frente al management de la compañía y la voz la voz de los empleados frente al management de la compañía y la voz del management frente a los empleados. Y estos múltiples roles los tenemos que utilizar siempre. Sin importar si tenemos una posición junior o senior, o somos el director o el número 1 o la persona que liquida sueldos. Tenemos que desarrollar esos 4 roles permanentemente. Entonces, estas metáforas que les leí recién, que es el de socio estratégico, experto administrativo, adalid de los empleados y agente de cambio, el aporte, eso que decíamos de agregar valor, es ejecutar la estrategia, construir una infraestructura eficiente, incrementar el compromiso del empleado y su capacidad, crear una organización renovada. Entonces, el rol, cuando estamos en esta metáfora del socio estratégico, por las dudas aclaro, siempre me gusta decir, una metáfora es una forma de decir algo sin decirlo, ¿no? Y si alguien quiere comprender un poquito más, miren la película excelente El Postino, donde Neruda le explica al cartero que es una metáfora para entender bien el concepto. Es una película hermosa. Nada que ver con Ulrich, ya que aparece la palabra metáfora, ¿no? Entonces, a partir de estos aportes tenemos estos roles, ¿no? Y estas actividades. Entonces, ¿cuál es nuestra actividad cuando somos socio estratégico? Y tenemos que alinear las estrategias de recursos humanos con las estrategias del negocio, porque no todas las organizaciones necesitan lo mismo. Y por eso nos sirve copiar y pegar, por eso nos sirve hacer lo que hace otro y traerlo para acá. Cuando estamos en el rol de experto administrativo, necesitamos pensar siempre en la reingeniería de los procedimientos de la organización. Y no solo de los de recursos humanos, sino en general los de toda la organización. Cuando somos adalid de los empleados,
necesitamos escuchar y responder a los colaboradores de la organización, y cuando somos agentes de cambio necesitamos administrar la transformación y el cambio. Acá hay una frase de Ulrich que dice siempre, que me impactó mucho, y porque la encuentro muy cierta, que es, empezar el cambio es fácil, lo difícil es sostenerlo, ¿no? Es como la dieta. Es fácil empezar la dieta, el problema es sostenerlo. Entonces, me parece que escucho ruidito como que alguien no está en mute, Dani. Ok, perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, estos son los múltiples roles que Dave Ulrich encontró en sus primeras investigaciones. En el apunte tienen bastante información sobre esto, pero particularmente me quiero detener en una frase que tiene el libro que se refiere al tema de ser champions o adalid de los empleados. Que como dijimos, nuestro aporte acá es garantizar que se mantenga alto el aporte de la gente, ¿no? Porque al final las organizaciones no son más que la gente que lo compone, y si la gente que trabaja en esa organización quiere dar lo mejor de sí mismo, seguramente esa organización va a alcanzar sus resultados. Y esto aplica tanto para una organización privada con fines de lucro, como una organización sin fines de lucro, como a una ONG, lo que sea, a las instituciones de gobierno. Claramente igual encontrando un justo equilibrio entre las demandas y los recursos, porque bueno, no son inagotables. Pero lo que más quería resaltarles es esta frase que a mí me ha inspirado siempre, desde que la escuché, y que dice que los profesionales de recursos humanos tienen que demostrar la confianza digna de sacerdotes, la sensibilidad de los psicólogos, la creatividad de los artistas y la disciplina de los pilotos. Esto más o menos quiere decir que estas son las cosas que deberíamos hacer si queremos ser un buen profesional de recursos humanos. O sea, lo primero es el manejo de la información confidencial. Entender que nosotros permanentemente estamos manejando información confidencial de la gente, y en ese sentido tenemos que tener la confianza digna de sacerdote, pastor, cura o rabino, no importando de la religión, pero sino el sentido de ese secreto de confesión. La sensibilidad de los psicólogos, porque los psicólogos, no sé si a alguno de ustedes le ha pasado, si uno va a ir a terapia, uno puede ir a decirle, no sé, en este momento de cuarentena al psicólogo, quiero matar a mi pareja, no lo aguanto más. Y el psicólogo te va a decir, te va a entender esa emocionalidad y te va a decir, bueno, contame un poquito más, no te va a juzgar. Si se lo contás a tu suegra, seguramente no va a tener esa misma sensibilidad para entenderte. Entonces, es esa capacidad de empatía, de sin enojarse, tratar de entender qué le pasa al otro. Es esa capacidad realmente de caminar con los zapatos del otro. La creatividad de los artistas es muy importante para el área de recursos humanos. Primero porque todas las personas somos diferentes, y todas esas personas que somos diferentes están dentro de la organización. Entonces, cuando, por ejemplo, uno maneja un programa de comunicación, tenés que pensar las personas que son más visuales, las que son más auditivas, las que son más kinestésicas, y tenés que tratar de llegar a todos. Pero además, los seres humanos tenemos una característica, que es lo que disfrutamos de bastante tiempo, un tiempo dado, primero lo valoramos y después lo damos por hecho. Entonces, aún respetando las diversidades que tenemos cada uno de nosotros, los que trabajamos en recursos humanos tenemos que permanentemente renovarnos para poder impactar a la gente, para que puedan ver algo novedoso, algo diferente. Y la disciplina de los pilotos, porque si cuando hacemos el alta de un empleado, como explicaban muy bien las chicas cuando daban
la clase de liquidación de sueldos o administración de personal, y no hacemos bien un papel, o no tenemos bien el legajo, o no damos bien el alta en la obra social, y el empleado tiene un problema de salud, no tiene dónde atenderse. Y un piloto, antes de subir a 10.000 pies de altura, que es muy alto, hace todo un chequeo protocolar para ver que todo esté bien. Y el avión no sale a pista y no despega si todo el chequeo no dio bien. Y eso implica mucha disciplina. Y eso tenemos que tener los profesionales de recursos humanos. Para mí es una frase que me inspira, entonces siempre que doy esta clase me gusta compartirla con ustedes. Muy bien. Esto Ulrich, que ha ido desde hace muchos años trabajando, además de ser una persona con un excelente sentido de común y de haber leído mucho y de haber entendido mucho, de haber estado en contacto mucho con las organizaciones, él desarrolló un estudio de competencias de los profesionales de recursos humanos a lo largo de los años que busca responder dos preguntas claves. Una, ¿cuáles son las competencias que distinguen a los profesionales de recursos humanos exitosos para determinar nuestro propio modelo de competencias? Y segundo, ¿cuáles son las capacidades que necesitan los departamentos de recursos humanos para realmente ayudar a construir el negocio o aportar el negocio? Esta es una pregunta que solemos preguntar en los exámenes, ¿no? ¿Cuáles son las dos y los múltiples roles también, no se crean? Siempre que les tomemos exámenes, algo de Ulrich le vamos a tomar. Bueno, estas son las dos preguntas que define el estudio de recursos humanos que coordina Dave Ulrich y la universidad. Se coordina mundialmente, generalmente es como una evaluación 360, que se le pregunta tanto a la persona, por ejemplo, a mí misma que me autoevalúe, como a las personas de recursos humanos que trabajan conmigo, como a los clientes de la línea que reciben mis servicios. Y a partir de esa información, el estudio desde el año 1987 hasta el último estudio que fue en el año 2016, ha ido determinando cuáles son las competencias que tiene que tener el profesional de recursos humanos. Y si ustedes ven acá, y en el apunte van a tener mucho más detalle para leer, las competencias a lo largo de los años, entre el 87 y el 92 cambió alguna, y entre el 92 y el 97 se agregaron otras también, y el 2002, y el 2007, el 2012, se producen algunos cambios. ¿Y por qué se producen cambios? Porque el mundo cambia, nuestras exigencias cambian, y obviamente las competencias que tiene que tener el profesional de recursos humanos en el año 2020 no son exactamente las mismas que las que teníamos en el año 87, en el cual yo ya estaba trabajando en recursos humanos hacía 2 años, y la mayoría de ustedes no habían nacido. Bueno, me voy a detener en el último estudio, pero eso lo vamos a ver después del Breakout Room. Aprovecho para decirle que 2020 debería ser el año de hacer el nuevo estudio, y va a lanzarse en marzo. Está demorado porque, bueno, por este tema de la pandemia, y normalmente empresas y profesionales de recursos humanos de Latinoamérica también participamos en el estudio. Es un estudio que tiene representantes e información de todos los continentes, y acá en Argentina la Universidad Austral es el partner para participar del estudio de competencias, y no tiene ningún costo para los profesionales de recursos humanos que quieran participar, ni tampoco las empresas. Lo que tenés en contrapartida por participar del estudio es que recibís un reporte individual de cómo están tus competencias respecto de las nuevas competencias que saca el estudio, y si varias personas del Departamento de Recursos Humanos donde trabajas participan, recibís un informe también del departamento.
Bueno, ahora lo que vamos a hacer para ver si entendimos estos 4 roles de socio estratégico, experto administrativo, adalid de los empleados y agente de cambio, vamos a ir con los profes a los breakout rooms y ahí vamos a tratar de poner estas actividades y relacionarlas con alguno de estos roles. Si les queda tiempo, pueden pensar más actividades y relacionarla con alguno de estos roles. Entonces, estoy un poquito antes, no sé si hay alguna pregunta en el chat, o ya nos vamos al breakout room. Había muchos, nos fuimos. Ahí vuelven. Experto administrativo pidió un ejemplo la alumna. Sí. Bueno, uno de los ejemplos que estaba acá era la realización, cuando reviso los indicadores de gestión, por ejemplo. Uh-huh. Oh, sí, y los legajos de los empleados también. Sí. Exactamente. Había algunos que podían ser un doble rol, te digo. Total. Yo me confundí con uno. Sí. Piensen. Para mí, bueno, nuestro grupo, el que estuvo más dudoso fue presentar los resultados de la encuesta de clima en los ejecutivos y acordar un plan de acción. Ese fue el que nos dio un poco más de polémica. Sí, nosotros el tema de la campaña para prevención del contagio COVID, ese fue el más polémico. Ah, ok. Bueno, lo que pasa es que la campaña tiene mucho que ver con generar un cambio. Tenés que cambiar habilidades, conductas, actitudes de la gente, ¿no? Por eso tiene que ver con ser agente de cambio. Pero igual, los 4 roles obviamente los hacemos todo el tiempo y en forma permanente, y como les comentaba, no es exclusivo únicamente del número 1 de recursos humanos. Entonces tampoco es que en la realidad mache así, pero es como para que entendamos a qué se refiere Ulrich con cada uno de estos roles. Bueno, si les parece, y si no hay preguntas, seguimos avanzando. Muy bien. El último estudio, la última investigación sobre competencias del profesional de recursos humanos que hizo el profesor David Ulrich fue en el 2016. Como recuerdan, había 2 preguntas. La primera era, ¿cuáles son las competencias que distinguen a los profesionales de recursos humanos exitosos? Y esto es lo que salió de ese estudio 360 que se hizo en el mundo entero, preguntándole a personas que trabajan en recursos humanos y a personas que reciben el servicio de recursos humanos. Y el modelo que salió, que es uno de los años que tuvo más competencias, porque bueno, el mundo se viene más complejo y también nuestra profesión obviamente está más compleja que antes. Entonces, ahora vamos a ver cada una de ellas, pero básicamente agente estratégico, navegador de las paradojas, activista creíble. Voy a volver a usar el Spotlight. Promotor de la cultura, no era el que quería. Ok. Promotor de la cultura y el cambio, curador del capital humano, gestor de las recompensas totales, integrador de la tecnología y las redes sociales, diseñador e intérprete de los indicadores y gestor del cumplimiento. O sea, ustedes en realidad con esta materia es prácticamente el primer acercamiento que tienen en la carrera al trabajo de recursos humanos, pero una de las cosas que permanentemente se ve en el estudio de competencias de Ulrich es que no necesariamente los programas académicos nos acompañan a desarrollar todas estas competencias. Entonces acá un mensaje o una recomendación. Si ustedes quieren ser realmente buenos profesionales de recursos humanos, hay algunas competencias que se van a tener que ocupar de desarrollarlas a ustedes. El modelo se divide en 3 dominios.
Por un lado están los dominios núcleos, que son los que pertenecen al profesional de recursos humanos, o sea, que son inherentes a nosotros como personas. El ser una persona creíble, el poder sobrevivir a las paradojas, a las cosas que parecen que son imposibles de sostener al mismo tiempo, porque en general tendemos a pensar que es esto o lo otro, y es una competencia muy importante que tiene que tener el profesional de recursos humanos, y el tema de ser un agente estratégico, o sea, de entender estratégicamente lo que está pasando. Hay algunos dominios que son habilitadores para la organización, para que la organización se transforme, se renueva, crezca, y hay algunos dominios fundacionales o tácticos, que en general son muchas de las cosas que necesitamos aprender y hacer, porque es como la barrera de entrada, ya casi en este momento. Bueno, vamos uno por uno. Como agente estratégico, entonces, lo que tenemos que hacer como profesional de recursos humanos es interpretar el contexto de negocio, decodificar las expectativas de accionistas, clientes, empleados y la sociedad en general. Una de las cosas que, uno de los últimos libros de Ulrich es Outside In, es como, él plantea mucho que el profesional de recursos humanos tiene que mirar de afuera hacia adentro. No es desde mí como profesional de recursos humanos, sino es desde el cliente final, que recibe los servicios de nuestra organización y a partir de ahí construir las soluciones, ¿no? Pero básicamente estamos nosotros en este rol de agente estratégico, es de lograr que la organización pueda lograr sus objetivos. Y entonces tenemos que entender las operaciones del negocio, tenemos que entender cómo funciona, ¿no? O sea, una de las cosas primeras que ustedes deberían hacer cuando ingresan a una organización es preocuparse por entender el negocio. La segunda competencia, y esta es una competencia que ha aparecido a lo largo de todos los años, que se volvió a hacer el estudio, salvo la primera de 1987, es el tema de la credibilidad personal o ser un activista creíble. Básicamente la definición más simple que podemos dar de un activista creíble es: el profesional de recursos humanos debe ser capaz de construir relaciones de confianza con una actitud proactiva. Con estas características que dice acá, tenemos que tener la capacidad de influenciar a los demás y tener una buena capacidad de relacionamiento. Es muy difícil que un profesional de recursos humanos que no sea capaz de influenciar en las conductas de las personas a nivel individual logre ser un buen profesional de recursos humanos. Y después tiene que ser una persona que se ganó la confianza, y se ganó la confianza a través de los resultados, a través de cumplir con lo que prometió, a través de transmitir ideas complejas en forma simple, en ser una persona que no se sienta sobrepasada por las circunstancias adversas, y fundamentalmente porque tenga una historia de cumplimiento. Y esta competencia es una competencia que la tenemos que trabajar nosotros como individuos, y es extremadamente importante para el profesional de recursos humanos. El navegador de las paradojas, como les decía, tiene que ver con la capacidad de gestionar las tensiones inherentes que hay en el mundo en general, como el largo plazo y el corto plazo, la visión global de que quiero hacer algo estandarizado y las necesidades locales. Tiene que ver con que por un lado tenemos que generar una organización renovada, como decíamos siempre, prepararnos para el futuro, pero a su vez para ser un experto administrativo y lograr eficiencia tenemos que estandarizar. Entonces, de nuevo, aparecen estas paradojas, ¿no? ¿Cómo hago para cambiar, renovarme y al mismo tiempo estandarizar? ¿Cómo hago para poner el foco en lo interno, en mi gente, ¿no? Y a su vez estar mirando afuera, qué es lo que necesitan los clientes? Y esta es una competencia central del profesional de recursos humanos,
sobre todo en estos tiempos tan difíciles, como decía la profesora Carola hace un par de sábados, creo, si no el sábado pasado, este mundo VICA, volátil, incierto, complejo y ambiguo. Promotor de la cultura y el cambio. Tenemos en esta competencia, tiene que ver con ser capaz de hacer que los cambios sucedan y gestionar la cultura organizacional. Hay que diseñar la cultura de las organizaciones. Las empresas y las organizaciones tienen que diseñar cómo quieren ser. Es como, no es solamente qué quiero vender, es cómo lo quiero vender, cómo quiero ser reconocido, cómo quiero ser valorado, por qué cosas quiero ser valorado. Y entonces, si yo quiero ser valorado por la atención al cliente, yo tengo que generar una cultura interna con foco en la atención al cliente. Y si hoy los clientes me piden algo distinto que lo que me pedían hace años, porque hace algunos años los clientes querían ir al banco y que los atendieran rápido, y hoy los clientes pretenden no ir al banco, yo tengo que gestionar como profesional de recursos humanos a diseñar la cultura nueva y a manejar ese cambio. Que de nuevo, el cambio es una de las cosas más difíciles que nos toca a los seres humanos, porque todos nos sentimos bien haciendo lo que en nuestra zona de confort, y no nos gusta que nos cambien las cosas. Me habrán escuchado ya decir, nos gusta sentarnos en la mesa en el mismo lugar, nos gusta dormir del mismo lugar de la cama. Generalmente tenemos esas rutinas nos dan tranquilidad. Y que nos saquen de lo que sabemos hacer y lo que nos gusta hacer, genera incertidumbre, y esa es una de las cosas que los profesionales de recursos humanos tenemos que ayudar a la gente a transitar el cambio con ganas de cambiar, abrazando el cambio. Muy bien. Curador del capital humano. El concepto de curador tiene que ver con, en el arte, quien se dedica a curar, que es algo más que cuidar las obras de arte. Y cuidar a un artista. Porque en realidad, como decimos siempre, la organización es su gente. Y esta competencia tiene que ver con gestionar el flujo de talento de la organización, desarrollando personas y líderes, impulsando el buen desempeño y desarrollando el talento técnico, no solo el talento del liderazgo, porque imagínense, por ejemplo, una empresa de software no solamente tiene que promocionar que desarrollemos a la gente para que todos seamos ejecutivos. Necesito que algunos se conviertan en gurús. Y esta forma de asegurarnos que tengamos los recursos y el talento que necesitamos hoy y el que vamos a necesitar mañana también es extremadamente importante. La otra competencia tiene que ver con el gestor de las recompensas totales. Este es un concepto que excede un poco a lo que es el concepto tradicional de compensaciones y beneficios, y empieza, que obviamente es una parte, y es una parte relevante, todo lo que es monetario, o se puede monetizar, o sea, los salarios, los bonos, los incentivos a largo plazo, la prepaga, el seguro de vida adicional, etc. Pero aparece como competencia muy importante del profesional de recursos humanos, sobre todo porque es muy relevante para las nuevas generaciones, el desarrollar trabajos significativos, trabajos con un propósito, donde la gente sienta que está trabajando de lo que ama y para lo que vino a hacer al mundo, y que la gente entienda cuál es su contribución. O sea que esta competencia tiene que ver con gestionar el bienestar de los empleados a través de las recompensas financieras y las no financieras. Y lo no financiero es el well-being, que se habla mucho, es cada vez más importante. Respecto de
del integrador de la tecnología y los medios. Esta es una competencia muy nueva que aparece en esta última corrida, obviamente porque tiene que ver con el avance de la tecnología y tiene que ver con la clase que dio Anabela, de utilizar la tecnología disponible para hacer un trabajo que mejore la experiencia del empleado y que a su vez mejore digamos, los aspectos productivos y estratégicos de la organización, pero también el tema de las redes sociales. Muchas veces hay gente que dice, no, yo no quiero tener redes sociales, y obviamente que lo primero que tengo que hacer es respetarla, pero si vos sos un profesional de recursos humanos, trabajás en recursos humanos en una organización, es sumamente importante que estés en las mismas redes que están tus empleados. Y está bueno, por ejemplo, que los mismos empleados cuenten qué pasa dentro de la organización. ¿Y cómo van a contar los empleados qué pasan? Posteando en las redes sociales cuando viven una experiencia positiva. ¿Eso qué hace? Nos hace ser más atractivos para atraer talento. Entonces, esta competencia relativamente nueva tiene que ver con tener la capacidad de utilizar la tecnología y las redes sociales para impulsar la creación de organizaciones de alto rendimiento. Diseñador e intérprete de indicadores. Vimos los indicadores. El profesional de recursos humanos tiene que ser capaz de utilizar los análisis de los datos para mejorar la toma de decisiones. Todos los análisis de datos que hacemos es para finalmente tomar mejores decisiones. Y cuanto más disponibles los tengamos, más rápido vamos a tomar decisiones. Está comprobado que las empresas que pueden tomar decisiones más rápido son las que más rápido se pueden adaptar a los cambios y sobrepasar situaciones complejas. Entonces, nosotros, en la parte nuestra de recursos humanos, necesitamos obtener los datos correctos e interpretar bien los datos de negocio para poder ayudar a la toma de decisiones. Y la última competencia que plantea el modelo es el gestor del cumplimiento. Esto tiene que ver con lo que los americanos llaman compliance. El profesional de recursos humanos debe ser capaz de gestionar los procesos relacionados con el cumplimiento siguiendo de pautas regulatorias. Por ejemplo, cada vez hay más leyes, no solo laborales, que impactan en lo que el profesional de recursos humanos debe asegurarse que la organización respete, como los temas de privacidad de la información, como los temas de leyes de anticorrupción, como los temas que son extremadamente importantes para las empresas que cotizan en las bolsas de Nueva York o las bolsas internacionales, porque existen leyes muy estrictas respecto de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Y por ejemplo, también temas de discriminación y de cumplimiento de las leyes antidiscriminación son muy importantes. Los profesionales de recursos humanos tenemos que poder manejar las denuncias internas que muchas veces ocurren para efectuar las acciones que ameriten ser corregidas en el caso que tengamos situaciones de incumplimiento de alguna de estas normas, y debemos, por sobre todas las cosas, educar activamente a nuestros colaboradores para que entiendan lo importante de cumplir. O sea, ahora sale la nueva ley del teletrabajo, nos guste o no nos guste, cuando se regule vamos a tener que educar a los managers y educar a los empleados para respetar las normas, porque es una ley y las leyes las tenemos que cumplir. Entonces, este es el modelo completo. Más allá de memorizar cada una de estas competencias,
los invito a hacer una reflexión y pensar cómo están desarrollando ustedes esas competencias que los van a convertir en un profesional exitoso. Recuerden que la primera pregunta que estábamos respondiendo a esto era ¿cuáles son las competencias que tiene un profesional de recursos humanos exitoso? Entonces piensen qué están haciendo ustedes para ser un buen navegador de las paradojas. ¿Pueden hoy, aunque no estén trabajando en recursos humanos, manejar las paradojas? ¿Manejar estas cosas que parecen opuestas? ¿Cómo podrían cambiar a nivel personal para empezar a hacerlo? ¿Pueden ustedes, entienden de negocio? ¿Entienden de economía? No, a mí no me interesa, yo no leo el diario. No vas a poder ser un buen profesional si no te interesas por los negocios, por el mundo, por la economía. Entonces, traten de pensar estas competencias como una forma de reflexionar cómo nos estamos preparando para ser un profesional de recursos humanos exitoso. Hasta acá la primera pregunta, pasamos a la segunda pregunta. Y la segunda pregunta era, ¿cuáles son las capacidades que necesitan los departamentos, las áreas de recursos humanos de una organización para ayudar a construir el negocio? Entonces, lo que Ulrich en el estudio detecta es que las actividades que se realizan consistentemente, no esporádicamente, consistentemente en los departamentos de recursos humanos, en su conjunto, explican mucho más el desempeño del departamento que las competencias de los profesionales de recursos humanos que las integran. Esto quiere decir que en esta segunda pregunta lo que sale de la investigación es, más allá que hayas contratado al Maradona de recursos humanos, si no logras ejecutar consistentemente algunas prácticas, el Maradona de recursos humanos no te va a salvar. Bueno, Maradona nunca fue un ejemplo para mí, pero lo voy a cambiar. Messi, gracias. Messi o Manu Ginóbili. Claro, cualquiera. Sí, gracias, Anabela, porque Maradona, borren eso, digamos. Cancelo. Pero digamos, y un poco, miren, yo no entiendo nada de fútbol, ¿no? Pero fíjense cómo juega Messi en el Barcelona y cómo juega Messi en la selección. O sea, no alcanza con tener al profesional mejor. Necesitas consistencia en la ejecución en los departamentos. Y yendo un poquito más al detalle, las 5 actividades que más impactan según este estudio son las prácticas sobre el manejo del desempeño del empleado. O sea, cómo hacemos para que los empleados se desempeñen de acuerdo a las expectativas, cómo hacemos para que los jefes le clarifiquen muy bien a la gente qué se espera de ellos, para que los jefes coacheen y hagan una retroalimentación en forma permanente con la gente a cargo y no una vez al año nada más, para que los líderes reconozcan las contribuciones positivas y los cambios positivos de la gente, para que la gente tenga ganas de seguir haciéndolo así. Para que cómo evaluamos a esa gente en forma justa y equitativa. El manejo de las prácticas del desempeño es una de las características que distinguen a un muy buen área de recursos humanos de la que no lo es. La segunda, prácticas integradas de recursos humanos. Esto está muy relacionado cuando veíamos el modelo de gestión por competencias. Una organización que copia una cosita de acá, otra cosita de allá, otra cosita, no funciona. Es importante desarrollar una coherencia, una integralidad en lo que hagamos. Porque, como decimos en esta cátedra, la palabra más importante es depende. ¿Cuáles son la estrategia de esta organización? ¿Cuáles son los valores? ¿Cuál es el propósito de esta organización? ¿Por qué nos queremos destacar? Y a partir de ahí decidimos qué tenemos que hacer. Y no
como podría ser alguien con la billetera llena de dinero o con una tarjeta de crédito muy valiosa, irse a comprar las mejores marcas y disfrazarse ridículamente. Tercero, prácticas para medir y analizar el capital humano, indicadores de gestión. Una organización que mide, porque lo que no se puede medir no sabemos cómo anda, o sea, y si no se puede, si no sabemos cómo anda, no sabemos cómo lo podemos mejorar. Entonces, esta consistencia en medir y analizar es fundamental. Gestión de la información, mucho que ver con la tecnología. Otra actividad que impacta muchísimo en que un departamento de recursos humanos se destaque, agregue valor en la organización y por ende la organización vaya mejor. Y el desarrollo de las capacidades organizacionales, como pueden ser la habilidad de transformarse, de cambiar, el generar una marca de liderazgo, un employer brand, que nos reconozcan por ser una excelente empresa para trabajar. Entonces, intentamos a través de esta materia formarlos en estos temas que son los que más impactan en la gestión de recursos humanos. ¿Tenemos alguna pregunta en el chat? Nada. Muy bien. Ustedes recordarán que en las primeras clases nosotros les hablamos de que había dos modelos de organigramas, y lo vimos para los organigramas en general de las empresas, y seguramente en la materia de administración de empresas ustedes también lo vieron. Y hablamos que hay un organigrama funcional y un organigrama por unidad de negocios. Un organigrama funcional, como dice su nombre, organiza, el organigrama recordemos que es la estructura gráfica, la representación gráfica de cómo está organizada la organización, cómo uno divide, digamos, tiene que ver con la especialización, cómo uno genera las especializaciones y las diferenciaciones. Esto se hace acá, esto se hace acá, esto se hace acá, y lo representamos gráficamente y también vemos las líneas de reporte, las jerarquías, y eso es lo que nos permite ver un organigrama. Cuando nosotros estamos hablando de un organigrama funcional, estamos diciendo que ese organigrama se diferencia por funciones. Entonces, si estamos hablando a nivel compañías, decimos, está el gerente de producción, está el gerente de marketing, está el gerente de venta, está el gerente de recursos humanos, el gerente de administración y finanzas. Ese es un organigrama organizado por funciones. Si lo bajamos a recursos humanos, está muy asociado a cada una de las áreas que hemos visto a lo largo de este cuatrimestre. Obviamente que cada empresa tiene la posibilidad de agrupar como quiere. Aunque nosotros hayamos visto capacitación, desarrollo y desempeño todo junto cuando explicamos en la clase, eso no quiere decir que en las empresas lo van a agrupar así. Algunas empresas lo tendrán juntos, otras lo tendrán separados, y otro lo tendrá desempeño, lo tendrá con cultura y capacitación y desarrollo con empleo. O sea, es una decisión que sobrepasa los conceptos que vemos acá en la clase, ¿no? Pero entonces, un organigrama funcional de recursos humanos de ese día es un organigrama organizado por funciones. Está el gerente de relaciones laborales e higiene y seguridad. Tiene esas funciones a cargo y seguramente con una estructura abajo. Tenemos el gerente de capacitación y desarrollo, se ocupa de los temas de capacitación y desarrollo. Un gerente de compensaciones y beneficios, un gerente de administración de personal y liquidación de sueldos, un gerente de empleo. Eso es un típico organigrama funcional. Podrá tener más raviolitos, menos raviolitos, de acuerdo a la cantidad de empleados que tiene, y ese es uno de los primeros temas que vimos en la clase, pero eso es un organigrama funcional. Cuando uno lee, se da cuenta que
los cuadraditos estos están organizados por funciones. La especialización es funcional. El modelo de unidad de negocios a nivel organizacional, no a nivel de recursos humanos, es más, por ejemplo, está el director general de la empresa y después está el líder del negocio de, qué sé yo, productos de limpieza. Está la unidad de negocios de productos de limpieza. Y hay otra unidad de negocios que es la de comida. Y hay otra unidad de negocios que es la de artículos de belleza. Y cada una de esas áreas son como mini empresas. Entonces, ese es un modelo de organigrama por unidad de negocios. Cuando ese modelo lo bajamos a recursos humanos, lo que hace recursos humanos es espejarse con la organización. Y al principio, cuando empezó a hablar Ulrich de que recursos humanos tenía que estar más cerca del negocio, tenía que ser un socio estratégico, se tendió a organizar muchos organigramas así. Estaba el director de recursos humanos y, por ejemplo, se disponía de un gerente de recursos humanos para el área de producción, que solamente atendía al área de producción, y tal vez tenía debajo de él analistas y personas de recursos humanos que trabajaban con él. Y había otro gerente de recursos humanos o profesional de recursos humanos que se dedicaba nada más a atender al director administrativo y financiero y toda esa área. Y estaba el gerente de recursos humanos que solo atendía a la gente de ventas, y estaba el área de recursos humanos que solo atendía el sector de logística. Entonces, ¿cómo funciona uno y otro? Soy en la empresa, soy un cliente, gerente de producción. Tengo una búsqueda en el modelo tradicional. Tengo una búsqueda, voy al gerente de empleo y le digo, necesito contratar a alguien, haceme una búsqueda. El gerente de empleo dice, perfecto, ¿cuánto le vas a pagar? Y el gerente de producción dice, no tengo la menor idea. Bueno, entonces lo manda a hablar con el gerente de compensaciones y beneficios. Le dice, mira, tengo que contratar a esta persona a cargo de calidad, va a hacer tal cosa, tal otra, ¿cuánto le puedo pagar? Y le pregunta el de compensaciones y beneficios, ¿sabes si es una posición bajo convenio o fuera de convenio? Ah, no tengo la menor idea. Anda a hablar con el gerente de relaciones laborales. Así más o menos, exageradamente, funciona el modelo funcional de recursos humanos. ¿Cómo funciona en el modelo de unidad de negocios? El gerente de producción le dice a su gerente de recursos humanos, tengo que contratar a alguien. Y que maneja como todo el departamento de recursos humanos para producción, ya sabe cómo es el perfil, cuánto le tiene que pagar, si es una posición bajo convenio o no bajo convenio, pues está súper especializado en el negocio de producción. Entonces puede ser muchísimo mejor como socio estratégico. ¿Cuál es la desventaja que tiene este modelo? Y bueno, la desventaja que tiene este modelo es que reinventás la rueda cada vez, porque acá abajo tiene que haber personas que sepan de compensación, al igual que acá, al igual que acá, al igual que acá. Tenés que haber gente que sepa de relaciones laborales acá, acá y acá. Tenés que tener gente que sepa de capacitación y desarrollo acá y acá y acá. Entonces, este es un modelo, el funcional es un modelo complejo para nuestros clientes, el de unidad de negocios es un modelo complejo para la eficiencia de la organización. Entonces, la pregunta será si existe alguna solución a esto. Bueno, existe una solución que se llama el modelo combinado. Vos podrías diseñar un organigrama de recursos humanos que te permita combinar un poquito de las dos cosas, ¿no? Entonces vas a tener algunos raviolitos del organigrama
que van a ser especializados, y tal vez el gerente de relaciones laborales y de higiene y seguridad es el mismo para toda la empresa y para todas las unidades de negocios, y sin embargo voy a tener igual una persona de recursos humanos que se conoce generalmente como HR Business Partner, dedicado al modelo de producción, que es como la interfase entre el gerente de producción o todos los gerentes de producción y el departamento de recursos humanos. Entiende mucho del negocio de producción y también entiende de recursos humanos. Entonces, cuando le hacen un pedido, interpreta muy bien qué es lo que se necesita, y cuando habla con el área, con los especialistas de recursos humanos, también sabe de qué está hablando porque es un profesional de recursos humanos. Pero también hay algunas otras cosas que se pueden utilizar, como tercerizar la liquidación de sueldos, porque de repente no hace falta tener liquidadores de sueldo adentro de la organización, o también puedo armar un centro de servicios compartidos, porque soy un área grande y una empresa muy grande, y entonces vale la pena que hay algunas cosas de procesos que son muy transaccionales y que se pueden tecnificar, que se puedan hacer en un centro de servicios compartidos, o también puedo tener algún grupo de especialistas que se llaman centros de conocimiento, en inglés los van a encontrar como COE, porque son Center of Expertise, y donde por ahí puedo tener alguna persona muy especializada en manejo del talento, donde no baja, es como un consultor interno. No es que se mete a hacer cosas adentro de las áreas, pero yo, profesional de recursos humanos, puedo recurrir al especialista para que me ayude. Entonces, el mensaje hasta acá es que nos podemos quedar con lo mejor de ambos mundos si vamos a un modelo de organigrama combinado. Y para poder bajarlo así como más a la realidad, ahora se van a ir al breakout room y van a revisar los diferentes modelos de organigramas, y van a ver los modelos funcionales, los modelos de unidad de negocio y los modelos combinados, y si los profesores son tan buenos como yo creo, van a ser capaces de explicarles todo eso y que no les queden dudas. Una pregunta en la boca. ¿Quién era? ¿Chiara? ¿Era Chiara? Sí, era? soy yo. Ah, dale, que no te vean. Por más de que vos seas, digamos, referente para... Uy, ¿se me escucha? Sí, perfectamente. Si vos sos referente para varias áreas, no para una sola, digamos, y como que tenés conocimiento específico sobre más de una, ¿sigue siendo, digamos, modelo por unidad de negocios o por funciones? No entiendo bien. Ahí tendría, si tenés un rol combinado, a ver, sí, pero eso depende de qué rol te den en la estructura de recursos humanos en esa organización. Claro, pero por ahí vos tenés un rol, pero en realidad, o sea, sos referente para más de uno, ¿entendés? Bueno, es porque ahí no hay no hay una delimitación, porque por ahí tiene que ver con el tamaño de la organización y por cómo se trabaja en esa área de recursos humanos. Vos podés ser la única persona de recursos humanos de una empresa pequeña. Entonces, sos generalista, tenés un rol generalista porque sabés de todos los temas de recursos humanos para esa organización. Claro. ¿Sí? Y pero ahí tenés... Sí. Dale. Recuerden que estos son modelos, pero la realidad no son compartimentos estancos. O sea, en las organizaciones hay un mix muy especial de cada una de estas cosas. O sea, nunca te vas a encontrar con un organigrama exactamente así, ¿sí? De hecho, hay un montón más de combinaciones que Karen las dio en el último slide antes de irnos a los breakout rooms, que son un montón de formatos que se dan en los departamentos de recursos humanos que también existen y que nada, no llegamos a ponerlos acá, pero, o sea, piensen que de vuelta todo depende de la cantidad de personas, del rubro, del tipo de organización, de la realidad que se esté viviendo, de los temas que sean, digamos, como más estratégicos a tratar desde el lado de los recursos humanos. O sea, te vas a encontrar con 1000 combinaciones que sería, digamos, como demasiado ambicioso poder contárselas en tan poco tiempo.
Sí, lo importante Bueno, es, como decía Carolina, sí. cómo desde tu rol agregás valor y qué Claro. es lo que necesita el negocio del área de recursos humanos. Claro, eso es lo que quería comentarles precisamente. O sea, el asunto está ahí, digamos, ¿no? Muchas veces los departamentos de recursos humanos se construyeron o se diseñaron como forma de mantener el poder, de definir dónde está el poder. Este tema es mío, lo manejo yo, lo decido yo, nadie lo ve, nadie se mete. Bueno, Ulrich dice, por ahí no es, o sea, lo que destaca a las organizaciones que lo hacen mejor y a los profesionales que lo hacen mejor, no están focalizados en eso, sino en quién los que le da, en el valor que entregas. Y en esta imagen, que espero que la vean bien, que refleja, esto lo saqué tal cual de una presentación de Dave Ulrich, ¿no? Porque el valor no está definido por quién, por quién lo da, ¿no? El valor está definido por quién lo recibe. O sea, no somos nosotros los de recursos humanos que definimos qué es valor. Imagínense que nosotros somos una organización que diseña algo para que dé sombra. Y gastamos plata lo que vale tener un avión de 2, 4, 6, 8, 20 plazas. Es demasiado caro y no agrega valor para lo que querían estos pobres tigrecitos que solamente necesitaban sombra y con un titulado era suficiente. Entonces no vale decir, no, yo miren lo que hice por ustedes, construí un avión con 20 plazas, fíjense que es espectacular. Querían sombra. Entonces el valor no lo definimos nosotros, que somos los que lo damos. El valor es definido por los que lo reciben. ¿Quiénes son los que lo reciben en el caso de recursos humanos? Nuestros clientes. ¿Quiénes son nuestros clientes? Los empleados de la compañía. Y seguramente vamos a poder diferenciar dos grupos, ¿no? De los que toman decisión y de todos los colaboradores en general. Entonces necesitamos entender muy bien qué necesita esa organización para estructurar el departamento de recursos humanos de forma tal que agregue valor. ¿Mm? Eso es todo. O sea, ser flexible de mente para adaptarnos a algo que agregue valor. Nada más. Entonces, no atarse a nada, y bueno, y la duda que estaban recién hablando tiene que ver con esto, digamos, ¿no? Que el cumplir con un organigrama no es una ley, no es un decreto, no es como el papel que tenés que hacer en el legajo. Es una decisión libre que toma cada organización. Si ponen mucha gente en recursos humanos, no ponen mucha gente, si hacen muchas cosas, hacen pocas cosas. Pero ustedes como profesionales de recursos humanos, y asumiendo que un día van a llegar a poder definir cómo organizar un departamento, piensen siempre en cómo agregar valor y utilicen todas las opciones que hay, que es ese modelo combinado. Hay cosas muy buenas que nos da el modelo funcional, hay cosas muy buenas que nos da el modelo de unidad de negocio y hay muchas otras formas de organización a las que podemos recurrir con terceros, utilizando la tecnología, generando grupos de expertos, generando grupos que hagan soluciones integradas. Por ejemplo, la organización que yo trabajo hizo más de 125 adquisiciones y fusiones, y entonces desarrolló un grupo de gente que solo se dedica a adquisiciones y fusiones. Porque no, cada vez que no vale la pena armar un squad, un team que se arma, se desarma, si tu estrategia es comprar empresas. Pero todo depende. Y para eso hay que entender el negocio y manejar las paradojas. Entonces, hasta aquí la clase de hoy. Con esto hemos terminado el contenido de esta materia. Nos queda un encuentro más para que vamos a dedicarnos a hacer un repaso general. Los invitamos a traer muchas preguntas, dudas, cosas que no vieron. Casi todos los videos de todas las clases están subidos en el canal de YouTube de la cátedra. Traten de revisar el material. Como les venimos diciendo,
la idea, todos ustedes automáticamente por haber estado inscritos en la materia tienen la condición de alumno regular. Eso quiere decir que cuando se abra una fecha de final, ustedes se pueden presentar a rendir final y bueno, veremos cuándo nos dejan ir a tomar final. Cuando lo sepamos, lo sabremos. Confirmé con el director de la carrera que se pueden anotar en la administración de personal 2 porque tienen la materia esta como cursada y Como regular. bueno, claro, la tienen en condición regular, no la tienen aprobada, pero la tienen en regular. Igual nos vemos el sábado que viene, en la misma hora, el mismo formato, lo único que la tarea que tienen de esta semana, porque va a ser una clase interactiva, donde no vamos a traer un contenido nosotros, sino ustedes van a tener que traer dudas, preguntas, consultas. Miren el material, vean los videos, vengan con dudas, y podemos ver cuáles son los temas que quieren preguntar, podemos dedicarnos a cómo normalmente nosotros solemos tomar exámenes, y bueno, y es un espacio de ustedes para que los prepare al momento de dar el final. Y recuerden, por si alguno no estaba cuando lo dijimos, están invitados a sumarse a cualquier cuatrimestre posterior, cuando volvamos a la nueva normalidad y se pueda cursar, a hacer el trabajo práctico anual, no para la nota, sino para aprender cómo se baja todo esto que vamos viendo a casos concretos. Perfecto, ¿estamos bien? Con respecto a los Carola. videos, falta solo el de la otra vez y el de hoy. Voy a tratarlo subir hoy o al más tardar mañana para que no sé, puedan repasar y darle la oportunidad de llevar dudas. Excelente. Excelente, gracias Dani. Carola, ¿algo Bueno, más para decir? Buenísimo, no queda mucho más para agregar, los esperamos el sábado que viene, última clase de este cuatrimestre súper desafiante, esperamos que lo hayan disfrutado, y bueno, nos estamos viendo, acuérdense de venir con preguntas. Adiós. Gracias, buen fin de. Chao, chao. Buen fin de-